Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Alfredo, un tema del que poco se habla, pero que es muy importante para mejorar la competitividad, para disminuir las desigualdades, las brechas territoriales y demás, es la infraestructura. Medellín, Antioquia, Colombia tiene unos retos de infraestructura enormes, pues por mencionar algunos, las 4G, Puerto de Urabá, Puerto Antioquia, retos en términos de transporte público masivo. ¿Cómo ves los ferrocarriles, que también son un tema bien difícil, que no ha despegado en nuestro país, o que, digamos, perdimos una ventaja competitiva que teníamos ahí? ¿Cómo ves vos el asunto de la competitividad desde la infraestructura? Es un tema bastante con muchas aristas y que uno podría mirarla desde lo que es costoso, lo que cuesta de más en Colombia, porque Colombia tiene una posición y una geología bastante compleja que hace que los proyectos cuesten muchísimo más de lo que uno podría tener, desde hasta la forma como el país está concebido. No ve claramente que la gran mayoría de países se van hacia las costas y ponen los centros económicos en las costas. Colombia es un país que es centralista hasta en su... Creció hacia el interior hasta mucho. en la ubicación de sus ciudades principales, entonces eso va teniendo unas implicaciones mucho más difíciles de lo que tendría cualquier estado. Entonces somos más costosos, tenemos unos retos geológicos más complejos, la ubicación geográfica de muchas de nuestras ciudades que están lejos de las costas, cómo va teniendo un impacto, y ha venido, creo yo, con unos temas adicionales, que es la ineficiencia del Estado, y el Estado ha estado muy por detrás de poder generar una buena infraestructura a nuestro país en muchos sentidos, y la llegada del sector privado, que también llega con muchos retos, porque viene además el sector privado a subsanar retos sociales y ambientales que el Estado no ha podido solucionar históricamente. Entonces le intentan que el sector privado sea el que se meta a solucionarlos, y entonces todos esos proyectos, desde que pues, son unos mínimos que debería tener el Estado, que debería entregar el Estado a sus ciudadanos, proyectos que le apuestan a la competitividad, pero también a la calidad de vida y a la mejora de muchas regiones que salen de la pobreza, cuando muchas de estas obras pueden sacarlas de ellos. Entonces vemos como tenemos un retraso evidentemente muy grande en infraestructura terrestre, es decir, unas vías que no son competitivas, portuaria. ¿Y Antioquia sí que más? Antioquia es especialmente... Portuaria, que el sector privado se metió a hacer Puerto Antioquia de una forma bastante quijotesca, allá en Urabá, de ferrocarriles, como lo dijimos, que se ha hablado mucho toda la vida de cómo van pues a hacerse los ferrocarriles y cómo aportan la competitividad, pero en Colombia muchas veces no se avanza mucho. Aeroportuaria, y uno ve cómo ha venido creciendo el turismo en Colombia, y la cantidad de visitantes y el turismo interno del país, unos aeropuertos con muy precarias condiciones, y han venido pues entrando el sector privado a hacer unas inversiones que el sector público no tiene la plata para hacerlas, pues, es decir, qué tal que, no sé, solo para poner un ejemplo, que el sector público hiciera el Dorado, cuánto costaría, pero adicionalmente con los costos de ineficiencia, de corrupción que puede tener el Estado, y que lo hace mucho mejor el sector privado. Así que hay muchos retos, yo creo que hay soluciones, pero también esa aplicación día a día es parte de los temas que creo que podemos conversar con nuestra invitada de hoy, y es qué se va a hacer con hoy los retos que tienen unas alianzas público-privadas para solucionar problemas de infraestructura, que, reitero, lo tienen las ciudades en su movilidad, lo tiene el país en general, para ser un país más productivo, más competitivo, y que le apueste a un desarrollo económico y social paralelo. Yo creo que más que ponerlo en términos de si lo hace mejor el sector privado o el sector público, es más bien identificar cuáles son las potencialidades que tiene cada uno y dónde pueden como ubicarse. Yo, digamos, a mí no me gusta decir como, es que eso no lo hace bien el sector público, o es que eso no lo hace bien el sector privado. No, yo creo que son habilidades diferentes, y es ver cómo se suman esas sinergias. Y un problema muy grande que hay también en todo esto, pues digamos, de la infraestructura, son los grandes riesgos anticorrupción, porque si algo nos tocó ver a nosotros en nuestro ejercicio de control político y demás, era como esas grandes obras de infraestructura se convierten también en botines muy preciados para unas personas que quieren, pues digamos, aprovecharse de los contratos de infraestructura para enriquecerse y demás. Y creo que también tenemos una lucha muy grande alrededor de la corrupción en este tipo de proyectos. Por eso yo creo que hay un riesgo de eficiencia del Estado. No estoy diciendo que el Estado sea malo y que todas las empresas sean malas, pero yo creo que temas de infraestructura
si uno lo mira históricamente, no sé, el Invías lo que ha logrado en mucho tiempo, lo que le ha costado, los sobrecostos con los que terminan estas obras, hay muchos temas que uno podría decir, hombres, posiblemente la administración y la gerencia de proyectos de infraestructura, el sector privado lo ha hecho mejor en el corto tiempo porque tampoco tiene tanta experiencia en Colombia. El Estado siempre fue el que hacía las obras y digamos que los modelos de concesiones o modelos APP son más modernos, es decir, son casi de finales de los 90 en Colombia. Pero no me queda duda de que si uno lo pone desde el punto de vista estratégico, lo ha hecho mejor el sector privado, ha sido más eficiente, más rápido en construcción de obras, más en cronogramas, en tiempos, no se quedan pues como las obras inconclusas, como suele lamentablemente suceder mucho con obras del Estado, donde el Estado básicamente pues, tiene el control, la administración de lo mismo y no es tan eficiente también en el manejo también de los recursos y llegar a resultados. Es decir, ahí habría un reto, decir pues que el Estado lo hace mal, suele hacerlo mejor el sector privado si se le dan los incentivos correctos. Después eso es un punto, pero creo que el más riesgoso es el de la corrupción, definitivamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va mucho el presupuesto de los recursos de los ciudadanos. Y los ciudadanos exigen muchas obras de infraestructura de mejoramiento, en todos los sentidos, infraestructura vial, o también infraestructura de colegios y de hospitales. Transporte público. De muchos temas de cárceles, por ejemplo, Colombia tiene una necesidad grandísima de cárceles, por ejemplo, por los hacinamientos que existen hoy en nuestras cárceles en Colombia. Hay muchas que se han empezado a mirar experimentos y ideas de cómo se puede hacer mucho mejor de una alianza de público-privada. Así que son temas muy interesantes para conversar y vamos a aprender mucho. Tenemos una gran invitada, tremenda conversación en medio de todo esto. Quédense en Sesiones Extra que va a estar muy bacán el programa de hoy. En este episodio de Sesiones Extras conversamos con Olga Lucía Ramírez, ex viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, sobre cómo se financian las vías en el país, los costos de los peajes, la transparencia en la gestión de concesiones y los desafíos para mejorar la movilidad. ¿Estamos pagando lo justo? ¿Cómo garantizar una infraestructura eficiente y equitativa? Acompáñanos en esta conversación clave. Nuestra invitada de hoy es una abogada que se ha especializado en los temas de infraestructura, que es un tema muy complejo, muy técnico, y vamos a intentar volverlo lo más fácil, lo más sencillo posible de hablar. Es Olga Lucía Ramírez, fue viceministra de Infraestructura en Colombia, así que tiene mucho conocimiento en el anterior gobierno, así que tiene mucho conocimiento de todo lo que está sucediendo, lo que ha venido pasando con el avance histórico. Y empezamos haciéndole esa pregunta, Olga, muchas gracias aquí por estar en Sesiones Extras, y es, ¿cómo está la infraestructura en Colombia? Porque la infraestructura es muy amplio el término, pero especialmente en la infraestructura para la competitividad, que hablamos mucho de eso, estamos en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, la navegación por los ríos, si nos puedes dar un panorama general de cómo lo estás viendo. Bueno, Alfredo, Daniel, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy oportuno hablar de la infraestructura y los proyectos, dado el impacto positivo que tienen para todos nosotros, para los ciudadanos y como para todos los sectores. Y frente al Estado en Colombia, yo diría que, pues por supuesto, somos un país que tiene unos retos grandes en infraestructura, por su geografía, por temas normativos y demás, pero sí diría que a partir del año 91 Colombia ha tenido una transformación importante y empezaría por lo bueno, para luego empezar a ver como qué retos tenemos y dividiéndolo por modos. En el modo carretero, definitivamente Colombia es un país con más de 200.000 kilómetros de carreteras. El reto es muy importante, la restricción de plata es también importante, entonces eso nos lleva al estado de cómo hacemos para hacer estos proyectos de infraestructura. Valdría destacar que en carreteras hemos logrado a través de las alianzas público-privadas un modelo bastante exitoso, que a través de estas alianzas con los privados hayamos intervenido más de 70 billones de pesos en inversión. Esto ha representado más de 3.000 kilómetros, eso es importante, pues cuantificar esto que ha sido para el país, porque al final es eso que pasa con el ciudadano de ciertos municipios, de cómo llego yo a las escuelas, de cómo llego yo al acceso a la salud, y más considerando una cifra importante, a mí me gustan mucho las cifras, perdón, las voy a traer acá, pero 58 municipios del país no tienen conectividad vial, o sea, no llegan a ningún lado, y uno mirando en tiempos se demoran 1 hora, 2 horas, 3 horas de esos 58 municipios, como el 33%, es decir, tenemos un reto importante. Entonces diría que en vías nacionales hemos tenido un avance importante con las APPs, hoy son 48 APPs con la inversión que les dije.
Pero además de eso hay que entender que las carreteras no solo están a cargo de la nación, sino también de los departamentos y de los municipios. Y aquí nos lleva a un tema y es el famoso o las famosas vías terciarias, que son aquellas que conectan con esa Colombia profunda, con esos centros de producción, y ahí el reto es aún más grande. Son 142.000 kilómetros de red terciaria, municipios que tienen a cargo esas carreteras que no tienen con qué invertir, no tienen recursos, presupuesto, no tienen capacidad técnica. Y acá es importante resaltar un programa que se ha venido desarrollando años atrás. O sea, esto es un tema que siempre que hablemos de infraestructura debemos hablar de políticas de Estado. O sea, eso es un tema que demora, que no debe ser de un gobierno. Y hoy estamos hablando de las vías comunitarias para la paz, pero eso viene de tiempo atrás y es ese esfuerzo territorio-nación para que se intervengan estas vías terciarias. Con esto les diría que, por supuesto, la brecha sigue, pero creo que hemos tenido una transformación en los últimos 30 años, sobre todo por el modelo de APPs, hoy por los programas que permiten intervenir esas otras vías. Y bueno, eso es en cuanto al modo carretero. Hablemos de aeropuertos. Hoy aeropuertos a nivel nacional hay 15 concesionados, es decir, también bajo el modelo de APPs, inversiones que han sido y que podemos ver con sus retos que ya veremos también, pero aeropuertos de las principales ciudades que mueven el principal tráfico del país, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, están concesionados, contratos de concesión, y las inversiones que han hecho los privados son importantes. Antes del 91 es bueno ver imágenes porque Colombia estaba muy aislada del mundo, porque la infraestructura portuaria, aeroportuaria era completamente deficiente, inoperante. Y hoy son contratos de concesión vigentes con inversiones, con retos en los contratos, pero digamos que hemos tenido una inversión importante en los principales aeropuertos. Con retos sí, el año pasado crecimos más del 15% de pasajeros versus el año anterior. Colombia, como sabemos, tiene una posición bastante estratégica en la región y nosotros tenemos una vocación de ser un centro de conexiones muy importante y nos toca mirar cómo lo aprovechamos. Eso por el lado de los grandes aeropuertos, pero no podemos olvidar tampoco los aeropuertos pequeños. Son aeropuertos hoy a cargo de la Aeronáutica Civil 54 y pues de los entes territoriales. Hay aeropuertos más pequeños y pues esos tienen unos retos más importantes en cuanto a su inversión y en cuanto a su modernización. Se han generado también programas, lo importante es que los conozcamos y que se implementen. O sea, ejecución es un mensaje clave y desde el gobierno se les ayudó también como, venga, yo le ayudo como con un diseño tipo, así se llama, el diseño tipo para aeropuertos, y yo sé que usted no tiene la capacidad de contratar unas estructuraciones, unos diseños, pero darles como una guía para esos aeropuertos que tienen menos de cierto número de pasajeros para que podamos seguir avanzando. Ahora, la Aeronáutica Civil en los últimos años también ha hecho unas inversiones promedio año de $1 billón para invertir en estos aeropuertos y uno ve como en Leticia, como en Popayán, ciertos aeropuertos que son más pequeños han tenido una modernización importante, pero todavía nos falta un esfuerzo para traer más rutas, para traer más temas comerciales, que dinamice un poco más las ciudades. En puertos, sin duda, yo haría un antes y un después del año 91, digamos, en el gobierno de César Gaviria, la ley primera, una ley que ya lleva más de 30 años, una ley muy buena. Por supuesto, ya uno tiene que ver que las dinámicas han venido cambiando, pero ha permitido que el privado desarrolle infraestructura en el modo portuario. Y yo destacaría acá pues, inversiones cuantiosas, esas son 100% riesgo de los privados, y destacaría que hoy Colombia, específicamente Puerto Cartagena, es considerado a nivel mundial como el tercer mejor puerto en términos de eficiencia. Después de Omán, segundo puesto, y China, primer puesto. Es decir, en la región América tenemos un puerto que es importante que sepamos, está muy bien reconocido en temas de tecnología, de inversión y demás. Es decir, el aliado también ha sido muy importante de la inversión que han hecho los privados. En trenes, realmente pues, el avance ha sido muy precario. Tenemos un gran corredor que conecta el centro del país con el Caribe y ahí transportamos pues, carga. No es lo que quisiéramos y tiene muchos retos porque las inversiones son muy cuantiosas. Si uno se pone a ver países donde el sistema ferroviario está mucho más desarrollado como Inglaterra y otros, el esfuerzo del público, es decir, la inversión pública es muy grande. Y acá realmente hay restricciones presupuestales importantes que no nos permiten llegar a eso, número uno. Número dos, ¿por qué no han funcionado como en los otros casos las APP? Ya miraremos más adelante, pero
Finalmente ha habido muchos retos desde el punto de vista de la estructuración de los proyectos, es decir, cómo le garantizo yo al privado que le voy a retornar su inversión cuando no hay una explotación comercial o unos ingresos que le permitan al privado hacer ese retorno de inversión como si lo son los peajes, por ejemplo, que es una fuente de retribución, o la tasa aeroportuaria en los aeropuertos. Aquí hay un tema regulatorio importante en el tema ferroviario. No tenemos, o sea, tenemos una ley de hace más de 100 años, que yo sé que ahora está como proyecto de ley, un proyecto pues como para modernizar todo el tema regulatorio en ferroviario, pero pues no hay confianza, no hay una regulación estable que le permita al privado decir, bueno, yo me meto a este negocio y lo hacemos. No hay un portafolio de proyectos donde uno diga, pues, donde necesito yo realmente una red ferroviaria. Cuando pues yo estaba... Un banco de proyectos. Claro, ese es el tema. Cuando yo estaba en el gobierno, llegaban muchas iniciativas. Entonces llegaban muchos pues, privados diciendo, yo creo que se necesita una red ferroviaria para el norte de Santander porque ahí movemos carbón. Entonces todos querían su tren, o sea, su infraestructura, pero acá hay que tener presente que la infraestructura hace sentido en la medida en que se requiera. O sea, ¿qué voy a mover yo ahí? Entonces, lo primero es hacer como un estudio de demanda de qué se va a necesitar para que al final eso haga sentido económicamente, de que yo la construyo y me va a generar un retorno. Entonces, ha pasado muchas iniciativas por todo lado, pero pues no hay una planeación de largo plazo, que eso es muy importante en infraestructura, que nos permita saber cuál es el norte. Ahora, en el 2020 se lanzó el Plan Maestro Ferroviario, y eso es importante, que como política de Estado es una hoja de ruta que le dice a uno, venga, yo creo que estos son los corredores que hacen sentido. Empecemos a mirar, pero pues hay que empezar a ver cuáles hacen sentido. Y el tema institucional. Sin duda, para el ferroviario, para el modo ferroviario también hay una falta de claridad de roles, falta de capacidad técnica en las instituciones para un modo tan especializado. Bueno, todo esto nos ha llevado a que hoy tengamos este corredor central operativo, una parte por concesión desde Chiriguaná hasta Santa Marta. Dorada Chiriguaná está hoy bajo obra pública, que es básicamente unos mantenimientos muy bajos, inversión muy baja, y ahora está justamente en curso un proceso de APP por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para entregarlo en concesión, proceso que, por cierto, no ve uno que tenga un privado interesado, pues un actor grande. Entonces vamos a ver si esto se termina declarando desierto o no, pero pues es, digamos, un intento que se tiene. Otra red que hace sentido es la red del Pacífico, el ferrocarril del Pacífico. Ahí la historia un poco es que pues, no ha hecho sentido. Y pareciera ser que el problema que hubo ahí fue los diseños, porque tiene unas pendientes muy altas y digamos que es un ferrocarril que duró inoperativo mucho tiempo y se caducó el contrato, es decir, se terminó el contrato. Pregunta sobre rentabilidad y es, el transporte de pasajeros suele no ser, en general, suele no ser atractivo de inversión, como de ferrocarriles o los metros, pues para hablar en las zonas. No es rentable. Necesitan mucha inversión del Estado. ¿Es posible pensar en como a través de proyectos APP sin recursos del Estado de iniciativa privada llegar a grandes proyectos de transporte masivo de pasajeros, sean ciudades o sean de ferrocarriles en este país? ¿O será muy complejo si no es con plata del Estado? Claro, pero ahí digamos que yo resaltaría el esquema que hoy tenemos precisamente para los sistemas de pasajeros, y es esa posibilidad que tienen los territorios que necesitan pues, adelantar estos proyectos de hacer una cofinanciación o que el Estado les ayude con el 70%. Entonces hoy ahí tenemos una regulación que permite que el territorio diga yo necesito metro de la 80K, está así, Transmilenio, donde el territorio pone el 30%, presenta un proyecto, pues, se saca un documento COMPES que es de política, de importancia estratégica. Eso tiene una serie de requisitos bastante exigentes desde el punto de vista técnico, de planificación, de demanda, pero al final ahí está el Estado, digamos, con el compromiso de aportar, y así están varios de los sistemas de transporte masivo, donde el Estado les aporta el 70%, pues les cofinancia el desarrollo del proyecto. Solo, por ejemplo, Medellín-Bogotá tiene, no sé, como 50 vuelos diarios entre Medellín y Bogotá. Uno diría, el tren puede ser una alternativa al transporte aéreo, que se ha venido abaratando con el tiempo por tanta competencia. La pregunta es, uno podría, si uno hiciera un privado que dijera, hombre, si hay una línea que tiene, yo no sé, miles de personas todos los días que van y vienen, se haga un tren rápido, ¿habría una alternativa? O uno diría, no, es imposible por la forma técnica y la geografía de este país. No hemos terminado ni siquiera la vía Medellín-Bogotá. O sea, Medellín-Bogotá hoy, que se supone que es la vía
pues más importante en términos de PIB del país, pues sigue siendo todavía un desastre. A mí me parece que la vía Medellín-Bogotá es una vergüenza. Tiene unos tramos importantes, necesarios, pero claro, vos estás en Antioquia, Cocorná y demás, es un solo carril, sí. A tu pregunta yo te diría, ¿es posible? Sí. Que un privado diga yo lo quiero hacer, la infraestructura la desarrollo, sí. Que haga sentido, hay que ver. Por lo que yo te decía desde el punto de vista de asunción de riesgos, es decir, el privado a qué se compromete cuando diga yo voy a hacer este proyecto, pero adicionalmente lo que tú dices. O sea, realmente la geografía de acá es bastante compleja. Recuerdo mucho el túnel de la línea famoso, cruce de la Cordillera Central, se empezó a cerrar el túnel y demás y terminó costando, digamos, mucho más y muchos años en su desarrollo, pero siempre es buscar un proyecto que haga sentido económicamente también para, pues, porque acá uno dice, pero ¿por qué los privados ganan? No es que los privados ganan, o sea, eso no debe ser castigado, es exacto. Con ánimo de lucro. Entonces sí creo que un modelo y un estudio de demanda que nos permita establecer si hace sentido, pues es clave a la hora de terminar un proyecto como el que planteas. Olga, digamos, ha habido un debate muy álgido en el país alrededor del tema de las concesiones, particularmente el tema de los peajes. Cada tanto, cuando va a subir un peaje, vemos que se bloquean las vías de distintos lugares del país. Yo, digamos, veo que Colombia sigue teniendo un retraso en materia de infraestructura vial en comparación incluso con países de ingresos medios y países vecinos como Ecuador y demás. Tú estabas diciendo al principio, como en tu introducción, que ese modelo pues, nos ha permitido, especialmente desde el 91 hasta hoy, avanzar. Yo quisiera que también le explicáramos un poco a los oyentes del podcast, a quienes están viendo también el video, cómo ha sido la historia del mundo de las concesiones o de la construcción de las vías. O sea, hoy estamos hablando de 4G, pero antes hubo 3G, 2G, vamos para 5G. Eso cómo ha ido migrando y cuáles son las grandes oportunidades de mejora que ves vos en el sistema, pues para que podamos salir del atraso, porque sin duda los retos de infraestructura son enormes. Los mencionaste muy bien ahorita, los inventarios. Pues yo te diría, Daniel, que lo primero es que tengamos claro que las vías o la infraestructura se puede hacer bajo dos principales modalidades. Una es que la que uno llama obra pública pura y dura, que el Estado dice yo tengo esta plata, tengo este presupuesto y lo contrato a través de un contrato de obra. Ya miraremos si es bueno o es malo, cuándo conviene o cuándo no conviene, porque pues yo no soy de la postura de decir que unas son buenas o unas son malas, dependerá. Dicho esto, dada la restricción presupuestal, porque lo cierto es que la necesidad de infraestructura es mucha, pero los recursos son pocos, es donde decimos, acá tenemos la oportunidad, ha sido exitoso el modelo de APP, entonces, pues, digamos, es la manera que se ha hecho. Ahora, ¿qué es el modelo? ¿Qué es la APP? Es simplemente esta asociación entre un público y un privado, donde se firma un contrato, es un contrato de largo plazo, es un contrato donde tiene inversiones cuantiosas, o sea, son grandes, el Estado no tiene la plata y lo que hace el privado es decirle, venga, yo la hago, ¿sí? Entonces él hace el esfuerzo de inversión y lo que espera es un retorno a lo largo del tiempo de la inversión que hizo con algún tipo de fuente, digamos, de ingresos. Me preguntabas de los peajes, entonces, bueno, un tema importante de las APPs es que en su mayoría los riesgos, es decir, las cosas que puedan pasar en el contrato, porque todos sabemos que en un contrato de infraestructura pasa hasta lo que uno no cree. Es decir, salió mal esto, me salió una red por acá, o sea, en todos los proyectos, son muy pocos los que uno dice que no tienen imprevistas. Temblor. Total, temas sociales, redes, arqueológicos, ¿no? Entonces, los riesgos se le asignan al privado. En su mayoría, eso es importante, porque la gente a veces dice a mí, ¿por qué un contrato de asociación pública privada me cuesta más que una obra pública? Y uno dice, no, espérate un segundo, es que en la obra pública a mí me toca entrar a asumir ese sobrecosto, ese retraso, eso que pasó, esos imprevistos de los que hablamos, los asume el público. En las APPs es un riesgo que se traslada a los privados. Ahora, me decías, ¿qué ha pasado con la evolución? Yo diría que la principal evolución entre la primera generación de concesiones y hoy estando en la quinta es la asignación de los riesgos, básicamente. Antes uno decía, señor privado, usted va a ser mi proyecto, va a ser mi aliado, pero usted asume el 100% de los riesgos. Y lo que hemos visto hoy es que pues realmente hay riesgos que no puede asumir el privado. Entonces lo que vemos es, hay un principio general en la asignación de riesgos en infraestructura y es, lo asume la parte que esté en mejor posición para gestionarlo, ¿sí?
Entonces hay temas sociales, temas de orden público, temas regulatorios que el mismo Estado es quien saca y tiene entonces el privado que entrar a asumirlos. Entonces cuando tú empiezas a ver esa evolución de primera a segunda, han ido cambiando esa asignación de los riesgos de acuerdo a la realidad de los proyectos. Ojo, el tema de redes yo puedo hasta cierto punto, porque es que no todo depende del privado, porque es que hay empresas de servicios públicos que son las que otorgan permisos o la que permite intervenciones en redes. Temas sociales hasta cierto punto usted lo asume, pero hay temas que ya yo los tengo que asumir Estado. Y esa es la gran evolución que han tenido de la primera a la quinta. Otro tema importante en la evolución de las generaciones de concesiones ha sido que antes yo le garantizaba al privado una plata. Yo sé, o sea, usted tiene esta plata sí o sí, pero ya se ha venido pasando a que no, yo solo le pago en la medida que su infraestructura sea funcional. Claro. Entonces, por eso es que hoy, dentro de las nuevas generaciones de concesiones, hablamos de unidades funcionales, que son como se han dividido los proyectos, porque son proyectos extensos, donde se va remunerando en la medida en que se va poniendo en operación y funcionales las infraestructuras. Entonces, esos serían los principales: asignación de riesgos, unidades, pues, pagos y sostenibilidad. Yo creo que eso en digamos, las 5G tienen incluso un documento de política pública que dice estamos migrando a la sostenibilidad, y sostenibilidad no es solo temas ambientales, no es solo, pues por supuesto hay que respetar todos los temas ambientales, los impactos que generan los proyectos, pero sostenibilidad es que un proyecto con las comunidades sea sostenible, que no haga que las mismas comunidades paren los proyectos que supuestamente les benefician financieramente, que los bancos tengan confianza y que al final presten la plata para hacer los proyectos. Y eso es la sostenibilidad, y en eso ha venido migrando, es decir, hoy tenemos que tener proyectos sostenibles desde todos estos puntos de vista, y a eso digamos que la evolución en estos puntos, pero adicionalmente es qué hice yo mal y qué puedo mejorar. Y eso es lo que ha venido evolucionando en cada una de las generaciones de concesiones. Una de las grandes críticas que tienen los procesos y la infraestructura en Colombia es el tema de los costos de los peajes, que siempre tenemos los peajes más costosos del mundo. Pues yo no sé si será cierto, pero al menos si uno va, una persona que va a Estados Unidos y paga pues un peaje de $1, el país con más aquí peaje que paga $5, entonces empieza a ver pues como se empieza a ver un desequilibrio, y dicen allá pues allá en esta unidad hay vías de 5 carriles y aquí son de 2, entonces como pago, empiezan a hacer muchas especulaciones. ¿Qué se le puede explicar a las personas al respecto? Es decir, porque en Colombia los peajes son tan costosos, entre comillas, en algunas partes más que otras, y que ponen muchos peajes en una vía, entonces hacen la suma, entonces dice, vea, es que yo me gasto entre el sitio A y el sitio B, me gasto 100.000 pesos, en fin, muchas cosas que empiezan a hacer las personas. ¿Cómo se explica esos valores de los peajes desde la parte técnica? ¿Y por qué es importante tener eso? Porque ¿qué pasaría si no hubiera esos peajes, básicamente? Bueno, como les mencionaba, en este negocio financiero que es básicamente las APPs, al hacer yo la inversión, al asumir los riesgos, pues necesito que alguien me los pague y me los pague de alguna manera, y en el modelo APP la manera de pagarlo es a través de 2 vías: peajes y vigencias futuras, dependiendo del tipo de APP, si es netamente pública o privada, porque en la privada 100% es la remuneración es en virtud del recaudo de los peajes, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que decir es que pues no vamos a tener infraestructura si no pagamos los peajes. Y al final esto, desde el punto de vista, yo no soy tributarista, pero es como yo uso una infraestructura, entonces yo pago por usarla. Digamos que ese es un concepto básico. 2, ¿cómo yo fijé los valores? Eso está en función de los modelos financieros y al final, ¿cuándo espero yo ir recuperando la inversión? Entonces, eso no son, digamos, valores que sean caprichosos, arbitrarios, sino que son fruto de unos procesos de planificación, de estructuración de los contratos y que van dando el retorno de la inversión de acuerdo como al tráfico que se tenga previsto en cada uno de los peajes. Ahora, pues yo creo que estamos en un momento coyuntural importante, social y demás, que es importante ver cómo yo mitigo ese impacto del incremento de los peajes, ¿sí? Ahí lo que se pueden tomar son medidas de ver cómo se hacen esos incrementos, de manera tal que no generen tanto impacto para las comunidades. Aquí hay digamos, muchas comunidades no saben que existen
lo que se llaman tarifas diferenciales, que son para aquellas personas que viven o que están circulando por los peajes y tienen que pagarlos muchas veces. Y es, pues yo vivo acá, yo no me tengo que cobrar tantas veces, entonces se bajan los valores o solamente paga uno de tantas veces que pasa por ahí. Y eso es importante, pero eso es un trabajo que deben hacer quienes tienen a su cargo los peajes, los privados, y quienes con las comunidades. Y acá es un mensaje clave que hablábamos de ese paso a la sostenibilidad, y es los proyectos no se pueden imponer a las malas, a las comunidades, que fue un poco lo que de pronto hemos aprendido, y uno mirando en espejo retrovisor, pues todo es, digamos, todo lo puede uno hacer mejor, pero lo importante es poder tener esas conversaciones con las comunidades que entiendan lo que es el impacto positivo de esas carreteras o de esa infraestructura para ellos, y que vean que realmente el pago es para retribuir ese esfuerzo que están haciendo los privados al hacer la infraestructura, y que existen unos mecanismos para que el impacto no sea tan grande. ¿Qué pasa si yo no cobro los peajes? ¿Qué pasa si salen medidas, a mi modo de ver, muy irresponsables? Recientemente, con el decreto 050 que congeló el incremento de los peajes, pues empiezan a tener y a tambalear la estabilidad de los proyectos de infraestructura, de los contratos. Premisa número 1, los contratos son para respetarlos. O sea, realmente ya estaban previstos un pago con esos peajes, unos incrementos en cierto tiempo, entonces hay que respetar los contratos. Número 2, si llegamos al evento en que no se puedan incrementar pérdida confianza, pues esos incrementos previstos, empezamos a llegar a una de dos situaciones. Una, como les decía, las APPs de iniciativa pública, esto es importante. ¿Quién termina pagando esos no incrementos y demás? El presupuesto, ¿no? El presupuesto, y por ende, nosotros mismos. No se invierte en otras cosas. Exacto. Entonces, Más útiles. esa brecha por el no incremento de los peajes nos está causando pues un impacto a nosotros mismos. No es gratis, eso lo asume el Estado. Tenemos otro grupo que son las iniciativas privadas, en las cuales el escenario es aún peor, porque hay una restricción de ley que establece que ellos no pueden entrar a hacer esos pagos de lo que no se subió. Y ahí, ¿qué pasa? Los contratos sí prevén unos mecanismos de compensación donde las posibilidades son limitadas, existen, pero son, digamos, una es reduzco alcance, entonces ya no hago tantos kilómetros, hago menos, o mi plazo era tanto tiempo, me sumo un tiempito más en recaudo, entonces ahí compenso, recorte de alcance, no termino haciendo algo, pero si eso se agota y no se llega al equilibrio que se requiere por el no haber incrementado los peajes, pues nos lleva a un escenario de que podamos estar ante la necesidad de terminar anticipadamente los contratos. ¿Eso qué supone? Dos cosas principales. Una, me voy a quedar con una obra inconclusa. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Yo les pongo el ejemplo de la Ruta del Sol 2. Esa Ruta del Sol tuvo que estar terminada hace mucho tiempo. No se terminó, se tuvo que volver a estructurar. Eso implica que ya no me cuesta lo que me costaba hace 10 años, sino lo que me cuesta hoy, más tiempo. Uno, entonces, obras inconclusas. Y dos, me perdí ahí con los dos. Digamos, pago por parte del Estado en liquidaciones millonarias, o sea, billonarias. Sí, anticipación. O sea, exacto. Entonces ahí... Anticipaban contrato. Ahí el tema es, los contratos prevén unas fórmulas de liquidación donde si yo tenía como una expectativa ganar tanta plata en 20 años, pero al 10º año me lo acaban, pues es como anticipar hoy un pago. Señor Estado, págueme hoy. Y son lo que me va a pagar en los próximos 10 años. Y eso no estamos hablando de algo menor. Digamos que los contratos que hoy, las iniciativas privadas de hoy, podemos estar hablando de más de 10 billones de pesos, y ahí pues es casi una reforma tributaria. Un país con hueco fiscal, con problemas y demás. Yo también quería preguntar otra cosa, y es como hay una tensión muy grande cuando uno conversa, por ejemplo, con una comunidad por donde va a pasar un gran proyecto de infraestructura, que inmediatamente muchos se timbran y dicen como, venga, espere, o sea, nosotros estamos en unas condiciones de pobreza multidimensional graves, aquí hay una deuda histórica por parte del Estado y ahora nos van a traer un gran proyecto, no sé, un gran puerto, o nos van a pasar una gran carretera o lo que sea, y nos dicen que eso va a mejorar la competitividad del país, pero ¿cómo eso va a transformar nuestras realidades? Y yo creo que hay como una frustración muy grande
de muchas comunidades a las que les han dicho ese proyecto de infraestructura va a transformar sus vidas y probablemente no sienten que se haya transformado como esperaban que pasara. Y por otro lado, el sector privado o quien va, digamos, a desarrollar la gran obra de infraestructura tiene siempre también, digamos, una gran discusión cuando uno conversa con ellos y es como, es que el tema de las consultas previas, es que lo difícil que es llegar a una comunidad, es que me empiezan a pedir cosas que yo no puedo hacer porque es que yo no soy el Estado, mi tarea es hacer una infraestructura física y no solucionar el problema de acueducto y alcantarillado y saneamiento básico y educación superior y no sé qué, digamos, de esa comunidad. ¿Cómo esas tensiones que uno siente que de verdad son como un nudo ciego? Porque uno dice, uno como colombiano dice, yo quiero que haya más obras de infraestructura, yo quiero que mejore, digamos, la infraestructura del país en ciertos espacios. Pero también uno se pone en los zapatos de la comunidad que dice como, oiga, venga, es que yo llevo X años sometido, explotado, empobrecido, en una situación difícil. ¿Cómo crees vos que el Estado ha ido también mutando su labor frente a esas consultas previas? ¿Cuál debería ser como? Porque creo que seguimos teniendo ahí ese nudo ciego que... Sí, yo creo que lo primero era un poco lo que mencionaba ahora y es tener a las comunidades como aliados. Y acá gran parte de esa molestia que ha habido y que uno ve reflejada hoy en muchas, digamos, contradicción de ellos contra los proyectos, partiendo de la base que eso los va a beneficiar a ellos, es sentarse con ellos de manera anticipada, cosa que hoy ya empieza a ver uno. Hoy estaba justamente viendo audiencia pública para el proyecto del Dorado Max, o sea, digamos, este proyecto del aeropuerto El Dorado, y es sentarse, qué les preocupa, o sea, pero tenerlos como aliados, y eso ya es un tema de cómo se aborda con ellos, pero que no sientan que es por cumplir, sino que sea un tema, vea, esto es lo que le va a traer. Hay muchos concesionarios y proyectos que en verdad apoyan a las comunidades con temas de emprendimiento, es decir, les apoyan también en el desarrollo de ellos, más allá del beneficio que sabemos que la infraestructura les va a dar, y eso también me parece importante a la hora de, digamos, traerlos de este lado, o sea, que seamos aliados en el desarrollo del proyecto. Eso número uno. Otro tema que ha funcionado importante es que las comunidades sepan que pueden ser veedoras del desarrollo de los proyectos, es decir, que pueden participar en el desarrollo con voz. Y eso es importante, y pongo el ejemplo del cruce de la Cordillera Central, túnel de la línea, pero eso tiene que ser de manera responsable por parte de la comunidad, porque ya vamos a la otra parte que tú decías, y es, pues ya se vuelven también personas que de repente no tienen un interés legítimo, genuino, en verdad, en temas de beneficios, sino que ya se convierte en un negocio o en otros temas. Pero nombro el tema de las veedurías y de la participación ciudadana porque eso hace que ellos se apropien de los proyectos. Entonces, en su momento, se les dijo, venga, y eso no se lo ha inventado ningún gobierno, el tema de la veeduría existe por ley, eso cualquier persona va y se constituye y demás, pero es animar a las personas que están alrededor, claro. Entonces, hay tienen que ser muy serias, tienen que ser técnicas y no es un tema caprichoso. A mí también me ha pasado en unas comunidades que dicen, yo quiero que sea pavimento rígido, porque ajá, y uno es como, no, pero, o sea, me estoy acá desde el punto de vista técnico, pero es como, esto no tiene ningún sustento técnico. Pero hay otras que dicen, venga, hagámoslo así, me preocupa esto, y eso se puede hacer, o se ha hecho con ejercicios muy exitosos, con la constitución seria de veedurías y, en general, un tema de participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos. Vea cómo va el proyecto, qué está pasando ahí, y eso es clave, como que se apropien del proyecto porque puedan ser partícipes, pero yo no puedo ser partícipe si nadie me habla o si yo no tengo información. Entonces aquí la transparencia y la información en el desarrollo de los proyectos es algo también importante, por eso es que recientemente, digamos, en los últimos años se ha empezado a decir, oiga, usted sabe que existe un portal donde están todos los proyectos que se están desarrollando en el país. Usted tiene, a ver, es que la comunidad también tiene una responsabilidad, métase y opine, pero informadamente. Entonces ahí usted tiene las actas de interventoría, usted mira cómo van avanzando los proyectos, usted mira, bueno, cualquier serie de información que es pública, por supuesto la que es privada no, y con base en eso, pues usted sea participativo. Y por eso es que hay portales donde están los proyectos publicados, va mostrando el avance, y sí creo que esa participación informada es importante, además de generar pues, espacios de conversación que se hacen en muchas regiones, Antioquia, en Barranquilla, o sea, son comités
intergremiales, donde está Cámara de Comercio, los actores importantes, y dicen, venga, nos sentamos, cuéntame cómo van los proyectos, a mí me preocupa esto. Mantener esa conversación creo que es también algo clave y no dejarnos llevar a escenarios donde al final son temas caprichosos, solicitudes caprichosas y al final lo que hacen son parar es parar los proyectos. Ya para ir cerrando, Olga, agradeciendo ese tiempo porque es muy escaso y hay muchos temas para hablar y no quisiera dejar de hablar de los aeropuertos en Antioquia. Tenemos dos grandes aeropuertos, hay muchos regionales, unos regionales, pero dos particulares que son el de Medellín, donde hay un debate grandísimo sobre si debería estar o no dentro de la ciudad, y uno en Río Negro que está hace mucho tiempo con la expectativa de una segunda pista con unas decisiones pues que la han vuelto compleja porque se demoran el desarrollo de estos proyectos. Teniendo que unos temas de demanda y de oferta, pero ya uno ve casi una saturación completa del aeropuerto José María Córdoba. El Olaya Herrera evidentemente es un aeropuerto más regional, de operaciones más pequeñas, pero está dentro de la ciudad con muchos retos que suele traer a la ciudad en muchos sentidos, desde temas de seguridad o ruido, en fin, o la oportunidad de hacer inmobiliariamente, de desarrollarla en Medellín, pero sobre todo entonces la alternativa, digamos, a esa pista sería hacer una segunda en el José María Córdoba, porque se tienen esos proyectos que vienen planeados, que tienen casi que la demanda lista, está pues, es decir, si uno lo ve por oferta y demanda, está casi que lista, tiene la ocupación lista, casi que asignada previamente. ¿Qué pasa? ¿Qué decisiones faltan para acelerar esos proyectos? Y ya lo que va a hacer es seguramente va a ser más costoso cuánto y quién paga esos costos adicionales. Bueno, el caso del José María del Olaya, pues todos sabemos está en una concesión que tiene varios aeropuertos y para mí el tema principal en el José María ha sido un tema que de pronto tocamos al principio y es una adecuada gestión contractual. ¿Qué pasa ahí? Claro que se necesitan inversiones y el tema es que solamente reaccionamos cuando ya nos vemos en un aeropuerto congestionado. Lo que el año pasado cerramos con 13 millones de pasajeros en el José María y pues todos hemos vivido el aeropuerto. Y ahí lo que ha pasado es una serie de conversaciones que ha tenido el concesionario con la ANI, que es su contratante, donde no se toman decisiones. Y ese es el gran problema. No llegan a acuerdos, nadie quiere tomar una decisión. Es decir, ese tema institucional es importante para el desarrollo de los proyectos, una adecuada gestión contractual, gente capacitada, que conozca del negocio, que diga cómo vamos a hacerlo para adelante, porque uno habiendo estado en lo público, sabe que esto es un tema que mover el Estado a veces cuesta. Y hay mucha pues, angustia o falta de decisión de los funcionarios y no, esto viene años atrás. Y eso es lo que hoy tiene como un poco trancado como las inversiones que necesita el aeropuerto sin duda. Diría temas institucionales y temas de gestión contractual, que eso tienen que solucionarse, eso toca seguir insistiendo como yo sé que la región lo ha venido haciendo. Y frente a la segunda pista, yo te diría que también es un tema necesario. Yo sé que como región ustedes lo han venido insistiendo. Acá pasó algo que es que pues, los lotes que estaban declarados de utilidad pública para el desarrollo del proyecto, un tema súper importante para que se pueda desarrollar la segunda pista, pues recientemente por una decisión judicial pues se levantó esa declaratoria. Pero digamos que esto es un tema que al final se puede solucionar, que va a costar más o menos, habrá que ver. Pero sé que en este momento lo que están haciendo también es la Aeronáutica Civil, está desarrollando todo el plan maestro, es aquel instrumento de planificación que dice cuál debe ser el horizonte de la infraestructura aeroportuaria. Y estamos hablando que el José María va a tener al 2053 46 millones de pasajeros. Es decir, estamos hablando de un tema importante. Entonces la segunda pista seguramente se va a necesitar. Entonces yo creo que desde ya hay que seguir insistiendo. Sé que no es fácil, sé que la gente se cansa, sé que el privado dice ya me aburro y pues ¿qué hacemos si no me están dejando? Y yo resaltaría además de esa gestión por parte de la entidad concedente, el tema de coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Por aquí tenemos a una entidad que es la que entrega el contrato, que es la ANI. Pero por otro lado tenemos a la aeronáutica, que es la propietaria de la infraestructura. Y ella de pronto dice, no, a mí no me parece que usted haga esto, o yo tengo la expectativa de que usted me revierta a mí la infraestructura en tal año, y si usted llega y aprueba esto, pues se le va a correr más años. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Esa falta de coordinación, sobre todo entre esas dos entidades en temas aeroportuarios, no solo para el José María, sino para otros aeropuertos, los tienen escenarios complejos, porque esa coordinación no existe.
que ese es otro de los retos que hoy tenemos en los proyectos, y no solo en esto es mismo sector transporte, que es hasta irónico, pero con otros sectores, y no sé, miremos el tema ambiental o consulta previa. Entonces sale el Ministerio del Interior parando proyectos, sale el ANLA parando proyectos, hoy tenemos varios parados por ANLA, por temas ambientales. Muchas veces con temas arbitrarios, pues uno siendo abogado empieza a mirar si sí o no tienen razón, pero pues eso es lo que uno puede leer. Entonces esa falta de coordinación también es clave, y para efectos del José María creo que es hoy uno de los retos a superar. Pues Olga, yo creo que quedan como 1.000.000 de preguntas más, pero se nos va agotando el tiempo. Creo que es una conversación súper interesante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sesiones Extras. Y yo creo que, mejor dicho, Alfredo, cuando arrancamos pues a construir otro metro para Medellín. Hay mucho Medellín. Medellín, No tiene, hemos Medellín, avanzado. la área metropolitana tiene grandes retos. Ahora que viene el área metropolitana del Oriente, que va avanzando, tiene unos grandes retos de movilidad en todos los sentidos y tiene hasta ideas de hacer proyectos de infraestructura de transporte masivo. Así que en ese sentido los cascos urbanos y el crecimiento urbano, y Río Negro ahora que está creciendo tanto a tantas velocidades con más metros cuadrados que Medellín inclusive solicitados, muestra mucho de lo que va a hacer hacia adelante. Y no hablemos de lo que significará, pues, o sea, lo que necesitamos en puertos, lo que necesitamos en aeropuertos en este país, en conectividad digital, es decir, muchos temas. Eso no va a parar las inversiones, no es un tema que se acabe. No se acaba. La plata se va a necesitar siempre. Entonces ahí está el apoyo de los privados, que yo creo que han sido unos buenos socios para el Estado. Muchas gracias, Olga, de verdad, por Muchas gracias. No, acompañarnos. gracias a ustedes dos y felices de hablar más de infraestructura. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Bueno, Alfredo, y este año empezó movido porque la alcaldía de Medellín, en medio de unas jornadas de ornato y limpieza y demás, terminó tapando el muro de Nos Están Matando, que era un graffiti que se llevó a cabo por varios colectivos artísticos en el 2020 en medio del paro nacional. Luego los artistas se juntaron y lo volvieron a pintar. Luego un concejal Guri llegó y dijo que él lo pintaba otra vez. Se volvió a armar, pues digamos, toda una discusión. Luego terminaron borrando otro graffiti de Las Cuchas tenían razón, en alusión a las madres buscadoras de La Escombrera y demás. Tremenda discusión alrededor del asunto del arte urbano y del graffiti y demás. Yo quiero también, como introduciendo este tema, preguntarte vos cómo la ves. O sea, digamos, un tema de mucha actualidad creo que tienen muchos debates de fondo. Sí. Desde la injerencia del Estado, en muchos asuntos, donde tiene la batalla perdida, entre otras cosas, porque yo creo que esa regulación, esa reglamentación del espacio público la puede llevar a muchos otros, y el Estado ha venido perdiendo cada vez la batalla, desde cuando uno camina por el centro de Medellín, hasta lo que pasa pues en las vías todos los días, o si las personas llevan hasta casco pues en las motos. En muchos barrios de Medellín no se utiliza casco. Entonces es una batalla bastante donde el Estado tiende a perderla, básicamente cuando se pone muy a reglamentarla mucho. Si uno se puede saber desde el punto de vista normativo, pues se requiere un permiso previo para intervenir en cualquier espacio público. Pero el arte es transgresor, y entre más prohibido va a ser más atractivo para el arte. Entonces también, por eso digo, es una batalla perdida para el Estado. Yo lo diría de una forma muy sencilla. ¿Vos habrías borrado el mural de Nos Están Matando? No, en absoluto. Porque yo respeto la libertad de expresión. Yo creo que un líder público debe respetar la libertad de expresión, que tiene límites y tiene unas limitaciones que son a posteriori, no a priori. O sea, yo no puedo decir antes de haga, quite o ponga. Creo que eso tiene que suceder después, donde hay unos mecanismos, unas instancias, que tiene que ser el desgaste de un líder público metiéndose pues a una intervención puntual por cada muro que hayan intervenido los artistas. Porque cierra hoy uno, pues hoy va a borrar uno y mañana van a aparecer 100, va a ser más incitante. Entre más borre el Estado, más incentiva que se pinte. Absolutamente, porque hay que entender que el arte es transgresor, que hay personas que evidentemente están manifestándose contra el sistema, y esa es la forma de hacerlo. Hay que comprender las motivaciones. Así que si se pone en esa discusión, el Estado lleva de perder absolutamente. Jamás me metería en ese sentido. Insisto, tiene un mensaje de libertad de expresión muy profundo. Creo yo, y aquí viene uno de los puntos que son relevantes de discusión, y es hasta cuándo tiene derecho esos artistas a tener eso ahí. Eso es eterno, eso es perpetuo, es sagrado, no se puede tocar, nadie puede llegar
tocarlo encima. Entonces creo que la propia sociedad lo va regulando y ahí viene uno de los grandes puntos, porque vuelvo a la idea, es, si hay un artista dice, esta es mi pared, y es eterna mi pared y yo escribo allá lo que me da la gana y nadie más me la puede tocar. Yo creo que también él está haciendo, de alguna forma, haciendo un papel del Estado. Yo mando aquí, entonces nadie me va a tocar. Entonces, si el arte es transgresor, creo que él mismo se tiene que autorregular posteriormente, sea el artista o la propia sociedad a través de otros artistas que lo va regulando. Yo creo que hay un debate muy interesante de libertad de expresión, absolutamente. El Estado yo creo que no debería intervenir, a pesar de que tiene que regular el espacio público y según eso entonces tendría que borrar cada grafiti que hubiera en la ciudad todos los días, estar borrando grafitis en todos lados, no solo pues ese, sino muchos otros que hay, no pasa absolutamente nada y nadie se preocupa. Grafitis, tweets, columnas de opinión, tal cual. Entonces el Estado, post de el Estado Instagram. no debe estar detrás de eso, francamente. Voy al punto, es qué tan sagrado es lo que se pone ahí, porque le están dando cierta altura como que eso fuera sagrado, es decir, como hay muchas cosas que pone un artista en la calle que no se pueden tocar, no, yo creo que también. Entonces, maticemos un poco el asunto, porque creo que las personas están dando a sí mismas una autoridad superior moral de yo, esta es mi pared, nadie me la toque, nadie la puede tocar después. Creo que hay un reto también que no está entrando dentro de la discusión. ¿Cuál es digamos, el nivel de permanencia de algo que considera sagrado el artista? Como sagrado, nadie me lo puede tocar, la verdad es tan sagrado. Yo creo que existe una diferencia entre si un graffiti de Alfredo Ramos lo tapa un graffiti de Daniel Duque a si un graffiti de Alfredo Ramos lo tapa el Estado. Creo que son dos cosas. No se tiene que desgastar en eso. Pero sin embargo, siendo yo un defensor también de la libertad de expresión y en general de las libertades individuales, creo que la pregunta es, ¿cuál es el límite? Es decir, si el Estado en algún momento tendrá que intervenir. Por ejemplo, yo creo que frente a estos grafitis puntualmente, las cuchas tenían razón, el tema de nos están matando, lo que sea, pues por supuesto hay una reivindicación política, existe un mensaje con un interés, digamos, de reafirmar una causa y demás, pero yo sí creo que hay, y creo que no es problemático, pero yo sí creo que, por ejemplo, si alguien hace un graffiti promoviendo el genocidio de nazi o promoviendo el delito de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, yo creo que en ese momento el Estado sí tiene que decir como, venga, no, yo no estoy de acuerdo en que se promuevan delitos a través pues digamos, de lo que ustedes denominan una expresión artística. Yo creo que el graffiti es una expresión artística, pero creo que hay otras cosas en las que uno sí tiene que decir como, venga, usted no puede promover a Hitler, usted no puede promover un graffiti que diga maten a Petro o maten a Uribe. Yo, digamos, creo que frente a eso la institucionalidad tiene que decir, oiga. Es bastante interesante, creo que es otro punto, otro debate aparte. Pero yo estoy seguro de que la propia sociedad se encargaría de regularlo, incluso hasta más que el propio Estado. Es decir, si yo no sé si es a través de, gobiernos, pues a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Judicial, donde eventualmente haya un montón de voces que sean acalladas por lo que sea, porque su mensaje, no sé, contraviene muchas disposiciones o simplemente temas básicos de sentido común, pues no vamos a hacer ni apología a la violación de derechos humanos, mucho menos, pero yo estoy seguro de que rápidamente la sociedad, viendo un tipo de manifestaciones como sea, unas más políticas que otras, pero otras delictivas evidentemente, otras que llaman a violaciones claras de derechos humanos, yo creo que la sociedad rápidamente es capaz de ahí sí de poner otro encima, de censurarlo, de hacer una autocensura vía la sociedad. Entonces yo creo que el Estado a veces puede ser hasta más lento para entrar en momentos a controlar esas manifestaciones que se desborden, que uno podría decir, hombre, pues es una clara invitación, sea al genocidio, sea al abuso de menores, sea a la Comisión de Derechos Humanos. Pero estoy seguro de que la sociedad es capaz rápidamente de actuar mucho más rápido que el Estado frente a esos fenómenos. Yo dejaría en muchas ocasiones que la propia sociedad reaccionara rápidamente frente a eso. Seguramente habrá un artista que tape eso con una mejor obra, con un mejor mensaje, sea graffiti, o sea, llámese como se llame. En todo caso, yo creo que el alcalde y este concejal, pues digamos, cometieron una torpeza pues de grandes dimensiones. Terminaron pues hasta llamados de atención de la FLIP. Se terminó todo convirtiendo también en una pelea entre unos contra el presidente y el presidente contra los otros.
creo que fue un error político súper innecesario. Sí, si vamos a hablar desde el punto de vista del costo-beneficio, creo que al Estado y para el gobernante sale muy costoso ese tipo de acciones. Creo que Fue un desgaste innecesario del sí, alcalde. termina intentando pues, tapar como un hueco que se en la arena, pues, o sea, coger la arena, un hueco en la arena del mar, pues uno da un hueco y en 5 segundos se va a desaparecer el hueco. Se va a abrir muchos más. Entonces es muy necesario. Creo que faltó, debería agudeza un poco en la toma de decisiones. Yo creo que es más poder hablarse con esos colectivos. Inclusive es que hace rato pues están hablando con los mismos y decir, hombre, de pronto ya llevan mucho tiempo con un mensaje, ¿qué otro mensaje podemos dar? De acuerdo. Si ya está saturado el mensaje, que vuelve al punto de porque hay cierta idea de que algo sagrado, yo creo que no es sagrado, pues el arte es de transgresor y se transgrede a sí mismo, entonces la propia sagrado de usar el espacio público es más hacia adelante, entonces eso también tiene ese mismo derecho a usar ese mismo espacio público, pero repito, es desgastante para un gobierno meterse en esos temas que, voy un poco más allá, tiene muchos problemas, muchísimos problemas y de los que se pueden estar hablando, es lo que queremos hablar en todas las sesiones extras, de una gran cantidad de temas que son relevantes para la ciudad y muchas veces, no, así que el tema de la libertad de expresión y el arte urbano no sean temas importantes para la ciudad, pero hay muchos problemas muy profundos que a veces dentro de todas estas discusiones empiezan a perder A mí relevancia. me parece que es importante porque finalmente el arte urbano ha sido también un detonante de que lleguen nuevos visitantes a nuestra ciudad, se ha convertido también, digamos, en un referente internacional y ha servido también como un instrumento de denuncia. Pero en todo caso, pues creo que es un debate muy largo que tiene que continuar y ojalá también la gente en los comentarios aquí en este capítulo de varios de sesiones extra nos cuente pues, qué opinan, digamos, cuál es el límite de la libertad de expresión, especialmente en temas de graffiti, de arte urbano y que siga la discusión. Será muy interesante, yo creo que hay mucho por hablar. El tema, seguro que no se termina aquí. Yo creo que este tema del arte urbano, se está hablando de Pablo Escobar y del mural de Pablo Escobar y muchos otros que puede haber en la ciudad que tal vez no vayan con la idea de lo que queremos de nuestra ciudad, pero aún así es libertad de expresión, hay que ver hasta qué punto tiene que o intervenir el Estado o más bien la sociedad se autorregula. Creo que ahí va más el reto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.